Bienvenidos al tercer y último capítulo de comunicaciones bucosinusales y buconasales. En esta ocasión abordaremos la temática de las comunicaciones bucosinusales y buconasales crónicas. Al igual que lo hicimos con las comunicaciones bucosinusales agudas, para abordar la temática y el tratamiento de cada uno de los posibles casos clínicos que se presentan en la consulta, vamos a hacer un cuadro donde vamos a analizar primero qué sucedería con un paciente que viene con una comunicación bucosinusal crónica con seno sano, tenga en este alojado o no un cuerpo extraño. Y a continuación vamos a analizar qué es lo que sucedería si el paciente tuviese un seno enfermo, sin cuerpo extraño o con cuerpo extraño y una comunicación bucosinusal crónica. En primer término vamos a analizar qué sucede con un paciente que se presenta a la consulta con una comunicación bucosinusal crónica con seno sano, sin cuerpo extraño alojado en él. Primero debemos definir qué es una comunicación bucosinusal crónica o qué entendemos por comunicación bucosinusal crónica. En principio es cuando hay una conformación de un epitelio en su interior de la comunicación que establece una continuidad entre la mucosa oral y la membrana sinusal. Eso va a dar la posibilidad de realizar en todos los casos, salvo cuando hay que asociar una cirugía radical de seno, ya lo veremos, un colgajo marginal como primer plano de cierre. ¿Cuándo consideramos que el seno está sano? Justamente cuando está libre de patología, y para eso es fundamental la anamnesis que vamos a realizar en el paciente, es decir, la evaluación mediante el interrogatorio, a ver cuál es la sintomatología que presenta, si tiene sensación de pesadez, sensación de cacoxia, de ese dolor fétido que puede presentar, que percibe el paciente, si el paciente tiene en algún momento alguna sensación ante un movimiento de un dolor opresivo en la zona, y obviamente lo que es fundamental, más allá de eso, algunos signos diagnósticos como puede ser la translucidez del seno maxilar que se puede analizar, o lo que es más importante, obviamente, más allá de los estudios que podamos hacer por transiluminación, la evaluación desde el punto de vista radiográfico o tomográfico. Como ustedes recuerdan, lo vimos en el capítulo anterior, el método diagnóstico por imágenes de excelencia para hacer en primera instancia un diagnóstico del estado de salud del seno maxilar es una mentonazoplaca a boca abierta con paciente parado o sentado. Ahora bien, si vemos este paciente que viene con una comunicación bucosinusal crónica, donde hay un epitelio conformado en el interior de la comunicación y que el seno está sano, y no tiene ningún cuerpo extraño en su interior, lo que hay que plantear es hacer el cierre de la comunicación bucosinusal en una técnica doble plano, donde el primer colgajo será un colgajo marginal circunscribiendo la comunicación, y el segundo plano vamos a ver que puede ser un colgajo desplazado de vecindad, puede ser un colgajo en raqueta palatino o un colgajo puente. Lo que es importante es que en todos nuestros pacientes van a recibir indicaciones en forma oral y escrita. Se la vamos a dar por escrito y se la vamos a leer al paciente y por supuesto a la persona que lo acompaña, donde le vamos a indicar básicamente lo mismo que cualquier posoperatorio, pero al ser una comunicación bucosinusal vamos a hacer un refuerzo de la indicación de no succionar, no tomar mate, no tomar nada con bombilla ni con sorbete, no fumar, que ningún paciente debería fumar, ni siquiera previo al acto quirúrgico, y también si va a estornudar que lo haga libremente. Siempre decimos colocar la mano así y estornudar de esta forma. Es fundamental que el paciente coloque la mano así para estornudar, de forma que no se oblitere las narinas en ningún momento, porque eso puede generar una presión intrasinusal. También es importante que el paciente no realice cambios posturales abruptos, que no se agache, que no levante cosas pesadas, que no haga esfuerzo. Eso es fundamental. También, por supuesto, no hacer actividad física, tiene que ser algo muy sedentario lo que realice en las primeras horas. No puede hacer cambios de presiones abruptos, como por ejemplo, si fuera deportista de alto riesgo, tirarse en paracaídas, en ala delta. No puede hacer inmersiones profundas y no puede bucear. Y por supuesto, indicación fundamental, una dieta blanda sin grumos, flan, gelatina, yogur, helado, puré, para evitar la contaminación del lecho quirúrgico y todas las indicaciones que damos habitualmente en los postoperatorios de una cirugía para el cuidado e higiene de la herida. Después es importante una cobertura antibiótica postquirúrgica asociada obviamente a un manejo farmacológico desde el punto de vista analgésico. Aquí vamos a ver entonces cómo es el desarrollo del primer plano que vamos a hacer, que es un colgajo marginal que va a circunscribir la comunicación bucosinusal. Es muy importante tener en cuenta a la hora de hacer la incisión, observar que esta incisión es bastante generosa con respecto a los márgenes de la comunicación bucosinusal. ¿Por qué? Nosotros estamos observando una comunicación bucosinusal mucosa. Recuerden que la mucosa va a tener un espesor mínimo de 3 milímetros, por lo tanto la comunicación ósea va a ser de mayor diámetro que la comunicación mucosa que vemos visualmente. Es de buena técnica en algunos casos
poder hacer una pequeña punción con la aguja de la jeringa Carpool, con la misma que vamos a anestesiar al paciente, para percibir si hay soporte óseo o no, porque la incisión siempre debe ser realizada sobre tejido óseo, fundamental. El paso siguiente va a ser el decolado del colágeno mucoperióstico a expensas de un periostótomo, una espátula de Frers, algún decolador delicado, que tenga una superficie que sea cóncava, que vaya contra el hueso, y una convexa que vaya sobre el tejido blando que vamos a decolar. Paso siguiente a levantar este colgajo, que va a ser espesor total mucoperióstico, va a ser la sutura. Sutura a punto invertido. Por eso hacemos epitelio conectivo, conectivo epitelio, para que queden los dos chicotes de las hebras de sutura en el interior de la comunicación, y ahí cuando anudemos, si el pasaje es horizontal, la tracción es transversal al pasaje del hilo para que quede bien enterrado. Y lo que es importante, más allá que en este dibujo de Juan Burati, tomado del libro de cirugía bucal de Ríes Centeno, editorial El Ateneo, publicado en 1987, los hilos se ven como con un diferimiento, es decir, que no están ya anudados. La idea es pasar un punto y anudarlo, un punto y anudarlo. ¿Para qué? Para que ese nudo vaya quedando cada vez más enterrado y evertido a los bordes de la herida. Un detalle importante en esta técnica quirúrgica: ¿qué material de sutura utilizamos? Lo ideal es usar un material reabsorbible, biodegradable, como puede ser la polipropileno. Es un buen material, pero no va a ser degradable, por eso preferimos, a diferencia de otros planos, en este caso utilizar siempre poliglactina 910 revestido en esterato de calcio. Se puede usar otro material reabsorbible, se puede usar, pero es el que usamos habitualmente, con un calibre de sutura que va a ser un 4 ceros o eventualmente un 3 ceros, ya como el elemento de mayor diámetro o mayor grosor de la sutura, ¿sí? También puede ser un 5 ceros. Entonces le decía, el polipropileno es bueno, lo venimos usando en cirugía para otros cierres, pero en este caso del primer plano no lo recomendamos como material de sutura. Una vez que realizamos la sutura, como vemos en el dibujo de abajo a la derecha en la pantalla, y avertimos los labios de la herida, vamos a diseñar el segundo plano. En este caso vamos a analizar el método de Wasmund para una comunicación sobre el reborde alveolar, donde el primer plano es un colgajo marginal, como en casi todos los colgajos, y el segundo vamos a diseñar un colgajo puente. Observemos qué sucede para interpretar por qué podemos hacer este colgajo marginal. Supongamos que se va a establecer una comunicación bucosinusal apical cuando hagamos la extracción de esta pieza dentaria. Aquí vemos la extracción de la pieza dentaria y la comunicación que se produce a nivel apical, donde nos está marcando la flecha. Observen que tenemos una pérdida de continuidad en el piso de la cortical del seno maxilar, y en lo que marcamos con rojo, que vendría a ser, en el caso de lo que está dentro del interior de la luz del seno, la membrana de Schneider o membrana sinusal. Esa pérdida de continuidad en la membrana sinusal y en la cortical ósea está estableciendo una comunicación bucosinusal. Si esta comunicación bucosinusal fuese aguda, recordemos que lo que hacemos nosotros, promovemos un coágulo de sangre y suturamos en todos los casos ante una comunicación bucosinusal aguda con seno sano. Pero en este caso ya se va a producir la cicatrización, la conformación de un epitelio en la comunicación, y el paciente está llegando, lo que estábamos analizando, con una comunicación bucosinusal crónica con seno sano. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Este colgajo marginal que estábamos mencionando. ¿Y por qué podemos hacer este colgajo marginal? Porque el aporte nutricio va a emanar de la membrana sinusal hacia este tejido. Si nosotros cortáramos este tejido e hiciéramos un colgajo marginal sin que se hubiese producido esta continuidad del tejido blando, no tendríamos el aporte de la membrana sinusal hacia este labio de la herida que estamos revirtiendo, y se necrosaría. Por eso es importante que en comunicaciones bucosinusales agudas promovemos un coágulo de sangre, y en las comunicaciones bucosinusales crónicas, cuando tenemos el seno sano, siempre hacemos un primer plano, que es un colgajo marginal. Realizado esto, suturamos y podemos comenzar a diseñar el segundo plano, como vamos a analizar a continuación. Para este segundo plano, ¿qué es lo que vamos a hacer? Dos incisiones paralelas, una sobre el vestíbulo bucal y otra sobre la porción palatina, ¿sí? Esto es importante. ¿Para qué? Para labrar este colgajo puente. Y vamos a empezar el decolado, vamos a empezar el legrado desde la zona donde está la comunicación bucosinusal hacia la periferia, como muestra en el dibujo de abajo a la izquierda. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de levantando un colgajo espesor parcial. Es importante siempre recordar la parte cóncava de la cureta o la espátula de Frers, o el elemento que estuvimos haciendo como decolador, hacia el hueso,
y en la parte convexa siempre es el tejido blando, que en este caso es el periósteo, para no dañarlo. Lo hacemos por la zona vestibular, lo hacemos por la zona palatina. Una vez que hicimos esto y labradas las incisiones en forma paralela, una como dije antes sobre el reborde y la otra sobre el palatino, vamos a despegar esta porción desde la incisión hacia el centro de la comunicación. Tengamos en cuenta que estos colgajos los denominamos apuente porque van a tener desde el punto de vista capilar un aporte vascular anterior, van a tener un aporte vascular que va a venir desde la parte posterior, no es una arteria definida, sino son capilares que van a dar aporte nutricio, con dos puntos, uno anterior, como dijimos, y uno posterior, y vamos a tener un área intermedia que va a ser la que se va a elevar a forma de puente y la vamos a migrar luego hacia la zona de la comunicación. Observemos aquí que una vez hecho el decolado desde la parte palatina, lo hacemos nuevamente de la luz para elevar bien la parte intermedia, y esos dos puentes que se elevan, uno vestibular y uno palatino, se van a ser llevados hacia la línea media y suturados. De esa forma podemos ver en el gráfico de abajo a la derecha cómo ambos colgajos fueron llevados hacia la línea media y suturados. Aquí ya no necesita ser con nudo invertido. Y sí es recomendable utilizar el mismo material de sutura, poliglactina 910, o acá ya podemos utilizar un material no reabsorbible, como dijimos, el polipropileno o un mononylon, porque esta sutura la podemos retirar después. Sobre los labios de la herida, en el área cruenta, porque vamos a desplazar esos puentes y va a quedar un área periférica donde va a quedar cruenta, podemos colocar, como ven en este dibujo, gasa ioformada, podemos colocar cemento quirúrgico, cualquier elemento que guíe una cicatrización, o lo podemos dejar solo con el coágulo de sangre, que va a producir una cicatrización más demorada, pero una cicatrización al fin sin esa guía de epitelización. Aquí podemos ver una comunicación bucosinusal, observen ustedes, crónica, con seno sano, donde se le evalúa al paciente el estado de salud del seno. Vamos a hacer una incisión circunscribiendo la comunicación. Es de buena técnica cuando uno tiene una comunicación bucosinusal crónica, a diferencia de lo que pasaba con las agudas. Recuerden que en la comunicación bucosinusal aguda jamás hacíamos una prueba de Valsalva. En el caso de las comunicaciones bucosinusales crónicas, lo habíamos dicho en el primer capítulo de este seminario, se puede hacer una prueba de Valsalva positiva y negativa. La positiva, que era la inhalación que realizaba el paciente, la obliteración de las narinas y tratar de exhalar por las fosas nasales. Entonces el aire iba a pasar por la comunicación bucosinusal e iba a empañar un espejo bucal, o íbamos a sentir el sonido del pasaje del líquido, del aire, o íbamos a ver un débito de algún líquido del seno hacia la cavidad bucal. Es de buena técnica, también decía, hacer un lavaje, por más que el paciente esté libre de sintomatología y la imagen no revele ningún cuadro de complicación, lavar con solución fisiológica con una jeringa Roma, es decir, de punta Roma, porque le cortamos la punta para que no produzca ninguna lesión en los tejidos blandos, como vamos a ver un poquito más adelante. Pero en esta comunicación, para no confundir un poco lo que es el desarrollo de la temática, hicimos lo que corresponde. Diagnóstico por imágenes, más allá de la anamnesis clínica, lavamos con solución fisiológica, anestesiamos nervio dentario posterior, nervio dentario medio o el plexo anastomótico de Broca o Poirier, que es la unión del posterior y el anterior, y damos una anestesia en el palatino anterior. Luego vamos a producir una incisión circunscribiendo la comunicación. Observen que es bastante amplio el espesor de mucosa que vamos a tomar. ¿Por qué? Porque observamos que la comunicación mucosa es muy reducida, pero la comunicación ósea es más amplia. Por eso somos generosos a la hora de diseñar este colgajo. Decolamos los labios de la herida, lo suturamos invirtiendo lo que son los labios de la misma, y luego vamos a tallar lo que es el colgajo a puente palatino bilateral, haciendo dos incisiones paralelas, una por el vestíbulo y otra por la porción palatina. Decolamos, como vemos con el periostótomo aquí, fíjense cómo vamos desde palatino hacia vestibular y después finalmente, como mostramos aquí, desde la zona de la comunicación hacia la porción palatina, y ambos puentes los vamos a llevar a línea media y los vamos a suturar, ¿sí? Eso es fundamental. En este caso podemos observar la cicatrización donde no le colocamos absolutamente nada del tejido cruento ni por vestibular ni por palatino, y apreciamos cómo se ha logrado una buena epitelización del área, ¿sí? Se ha formado un epitelio cicatrizal, y lo que es más interesante, cómo a los 45 días la cicatrización observa un óptimo resultado. Hay que tener en cuenta que estas técnicas siempre pagan el precio de la reabsorción por compresión de la cortical vestibular, entonces queda una ligera estrechez en el reborde,
que pasan en casi todos los casos cuando se hacen colgajos, ya sean los de Wasmund desde el vestíbulo hacia la porción palatina o los colgajos en puente, dado que generan cierta tensión sobre esa cortical ósea alveolar vestibular que queda con poco aporte vascular. Otro método es aquel que se puede realizar para una comunicación bucosinusal crónica sobre el reborde con un colgajo marginal y un desplazado de los labios de la herida. Siempre teniendo en cuenta que estamos presentes ante una comunicación bucosinusal crónica con seno sano sin cuerpo extraño. Este es el caso de un paciente que viene a la consulta derivado por un colega, donde el colega realiza la exodoncia de la pieza dentaria y al realizar el toel de la herida observa una imagen de aspecto quístico apical. Entonces, como vio que aparentemente el proceso quístico era de grandes dimensiones, coloca una gasa ioformada y comienza a hacer el recambio de la gasa. Transcurrido un tiempo y viendo que la lesión no se descomprimía, me lo remite a la consulta. Entonces, cuando observo al paciente, retiro la gasa ioformada, observo a través de esta comunicación que presentaba el paciente y clínicamente me da la sensación de que estaba en el seno maxilar y no en una cavidad quística. Entonces le coloco una nueva gasa ioformada y le digo al paciente que vamos a hacer un estudio radiográfico. Si ustedes observan la tomografía de a la derecha, van a encontrar que el paciente creía que esto, y el colega derivante también, que esto era un proceso quístico y esto que se encontraba por atrás era el seno totalmente desplazado, producto del crecimiento y el avance de esa lesión quística. Pero lo que tiene aquí en la parte central no es ni más ni menos que el tabique, como si fuera en este caso un estudio de este preparado desde el punto de vista tomográfico, porque si vemos en otro corte a otro nivel, observen cómo en este corte axial se puede visualizar que la gasa está completamente dentro del seno y no como creía el colega que esta zona posterior era el seno y la zona anterior era el gran proceso quístico. Igualmente le explicamos al paciente que lo que había que hacer era producir el cierre de la comunicación bucosinusal, que es una complicación habitual en la exodoncia de las piezas dentarias en el maxilar superior y el sector posterior. Recordemos que estadísticamente se da más en el primer molar que en el segundo, si bien el segundo es el más próximo al seno, el primero, como es el primero que se pierde, generalmente es donde queda un menor espesor óseo y es generalmente donde se produce estadísticamente mayor cantidad de comunicaciones bucosinusales. Entonces lo que hacemos es justamente lo que habíamos mencionado, en primera instancia un colgajo marginal, en este caso no tiene apoyo sobre el tejido óseo la incisión, sino sobre el tejido blando porque está todo sobre vestibular con pérdida de soporte, solo tiene porción de apoyo sobre el tejido óseo en la incisión, en la porción del reborde y la zona que va ligeramente hacia el paladar, que sería esta parte, digamos, medial del abordaje, medial porque está hacia la línea media del paciente. Y esta otra parte es espesor parcial, ¿por qué? Porque lo estamos haciendo sobre el vestíbulo bucal. Invertimos los labios de la herida con un decolado, suturamos con una sutura reabsorbible, en este caso, como mencionamos antes, poliglactina 910 revestida en esterato de calcio. Y una vez que hicimos el cierre del primer plano, a este nivel, en el vestíbulo, vamos a comenzar a hacer desde esta zona cruenta hacia la periferia una divulsión con una tijera que vamos a colocar cerrada y vamos a abrir el interior de los tejidos para producir la divulsión y traer todo ese plano vestibular hacia la zona del reborde, es decir, vamos a llevar todo este colgajo del labio de la herida hacia el reborde para suturar. Observen el excelente postoperatorio que podemos obtener del paciente a los 45 días, donde lo único que quedaría acá, si el paciente va a hacer una prótesis convencional, una prótesis completa convencional, es hacer una técnica de profundización de fondo de surco a este nivel, que después la vamos a explicar casi sobre el final del seminario, cuando mostremos un caso clínico donde realizamos este procedimiento. O tal vez el paciente sea pasible de realizar una rehabilitación con prótesis implanto asistida, distribuyendo los implantes en el sector anterior, y de esa forma, ya sea con ataches y una prótesis mucosoportada de implanto retenida o una prótesis totalmente retenida y soportada por implantes, pueda realizar su estado de salud bucal. Otra alternativa al realizar un cierre de una comunicación bucosinusal crónica con seno sano sin cuerpo extraño alojada sobre el reborde alveolar es aplicar el método de Axhausen. Para eso hacemos un colgajo marginal y un colgajo pediculado vestíbulo distal. Lo primero que vamos a hacer es labrar un colgajo marginal, como lo hemos mencionado en los casos anteriores, circunscribiendo la comunicación y en estos casos siempre tratando de hacer la incisión sobre el tejido óseo sano para hacer un buen decolado del colgajo a espesor total.
Una vez realizado esto, vertido los labios de la herida y suturado, vamos a hacer la incisión a expensas de una disposición distovestibular del colgajo, lo suficientemente amplia como para darle posibilidad de que rote y se reposicione sobre el primer plano que ya está resuelto quirúrgicamente. Aquí vemos cómo llevamos los labios de la herida luego de haber rotado el colgajo, y después lo que va a ser fundamental es afrontar lo que va a ser esta área, que sería la que está hacia vestibular, que es la que denomina con la letra A en este dibujo Juan Burati, contra la zona B, que va a ser el lado contralateral de la sutura que vamos a realizar. Aquí vemos ya cómo está repuesto el colgajo y afrontado y cerrado los labios de la herida. Otra opción es la clásica para hacer este tipo de cierres, el colgajo marginal más un colgajo pediculado mesiopalatino, lo que se llama el colgajo en raqueta palatino, diseñado por Pichler. Este es el método tal vez de mayor seguridad para el cirujano bucomaxilofacial a la hora de realizarlo, dado que da un buen soporte, una buena cantidad de tejido para producir un cierre seguro en una comunicación, sumado a que el colgajo de paladar tiene el aporte vascular de la arteria palatina superior descendente, por lo tanto tiene un aporte nutricio que nos permite hacer un colgajo de gran longitud con respecto a la base. Recuerden que siempre las incisiones, cuando se labran para hacer un colgajo, tienen que prever que la base tiene que ser más amplia que la longitud para evitar la necrosis del colgajo en su parte del extremo apical. Pues bien, cuando tiene un paquete vasculonervioso definido, como en este caso la arteria palatina superior descendente, le da una irrigación propia a este colgajo, permite que la longitud sea superior al ancho o base del colgajo. Aquí vemos cómo se realiza el colgajo marginal. Luego realizamos el diseño del colgajo en raqueta palatino, donde recordemos que justamente el aporte nutricio que le da la arteria palatina superior descendente es la que permite que tengamos esta longitud de colgajo suficiente, incluso puede ser de mayor grosor, para luego rotarlo y reposicionarlo sobre la comunicación ya cerrada con el primer plano de vertido. Aquí vemos cómo estamos rotando el colgajo y la sutura. La diferencia con la técnica que vimos anteriormente de Althausen, donde lo diseñaba vestíbulo distal y los labios de la herida se podían afrontar de la zona donde rotaba el colgajo, aquí en la zona palatina vamos a ver que es imposible producir un afrontamiento de la fibromucosa palatina. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Un área cruenta donde podemos dejar que vaya cicatrizando por sí solo, colocarle gasa ioformada, colocarle cemento quirúrgico. Hay quienes realizan previo al procedimiento una impresión del maxilar superior, un vaciado sobre yeso para tener un modelo y hacen una placa con un estampado, una placa translúcida. Entonces, concluida la cirugía, le colocan en el lecho quirúrgico algún elemento como puede ser el digluconato de clorhexidine en gel y le colocan la placa obturatriz y el paciente solo la retira para higienizarla. Y por supuesto para hacerse las curaciones, y cada vez que la retira, después del desayuno, almuerzo, merienda y cena, 4 veces al día que la higieniza, se enjuaga la boca, hace la higiene correspondiente y vuelve a colocar el digluconato de clorhexidine sobre el paladar para guiar también de alguna forma la cicatrización. Aquí vemos una comunicación bucosinusal crónica con seno sano, donde vamos a realizar una incisión marginal, vamos a vertir los labios de la herida para hacer el cierre del primer plano, y luego vamos a diseñar un colgajo en raqueta palatino que vamos a rotar para cubrir este primer plano, y donde hicimos la rotación, donde el colgajo fue tomado y desplazado, vamos a ver que en este caso vamos a colocar gasa ioformada, pero podríamos no haber colocado nada o colocar cemento quirúrgico. En el caso de la gasa ioformada se la deja ahí durante 72-96 horas como máximo la primera vez, y luego se va cambiando cada 48 horas como si fuera una alveolitis. Lo que es importante tener en cuenta que no va a ser necesario muchos recambios de gasa, dado que la cicatrización en esta zona es bastante favorable y rápida. A continuación vamos a analizar la posibilidad de un caso clínico donde tendríamos un paciente con una comunicación en el paladar, en el sector anterior, una comunicación buconasal, libre de patología, pero donde se establece una continuidad anatómica entre el piso de fosas nasales y la cavidad bucal, producto generalmente en nuestra experiencia o de una lesión traumática, o lo que vemos muchas veces en pacientes que consumen cocaína habitualmente, que inhalan cocaína,
pacientes cocainómanos, donde se produce una necrosis en este sector anterior de las fosas nasales y en el paladar, y se establece la comunicación. Ahí se puede aplicar el método de Wasmund, donde vamos a hacer un colgajo marginal y un colgajo pediculado mesiopalatino bilateral. Sería como hacer una doble técnica de Pichler, nada más que en lugar de rotarlas hacia el reborde, lo rotamos hacia la línea media. Algo similar a lo que realizamos cuando cerramos las fisuras palatinas en los pacientes con esta patología congénita. Aquí podemos ver lo que es en el dibujo superior izquierdo el diseño de la incisión circunscribiendo la comunicación. Muy importante siempre recordar que el trazado de la incisión esté sobre tejido osseosano que permita la eversión de los labios de la herida y la sutura del mismo. Una vez que hicimos esto, como vemos en el dibujo superior derecho, podemos proceder a realizar un colgajo en raqueta palatino bilateral, como vemos aquí con el diseño, tanto de un lado como del lado contralateral, y esto después rotarlos hacia la línea media, trasladarlos, como vemos acá, y en la zona donde nos queda un tejido cruento, podemos, al igual que en los casos anteriores, dejar que cicatrice o hacer una cicatrización guiada con gasa ioformada o cemento quirúrgico. Aquí vemos un caso clínico donde ustedes pueden observar que presentaba el paciente una comunicación buco-nasal en el paladar, no tan anterior como en el gráfico de Juan Burati que vimos recién, aquel que publicó en el libro de cirugía bucal de Río Centeno en el año 1987, pero van a ver que se permite hacer, como estamos mostrando aquí, una incisión circunscribiendo la comunicación sobre soporte tejido óseo. Esto es un colgajo marginal que lo vertimos, lo suturamos y luego nos da la posibilidad, la disposición anatómica de la comunicación, de labrar un colgajo unilateral en este caso, porque como estaba lateralizada la comunicación, nos permite hacer un colgajo amplio para rotar y cubrir esta comunicación que teníamos ahí cerrada con el primer plano. La técnica original de Wasmund es bilateral, ¿por qué? Porque ante una comunicación muy amplia en el sector anterior no tenemos la posibilidad de cubrirla con un solo colgajo lateral, pero esto sería más o menos el mismo principio y lo que es interesante que ustedes observen cómo se logra un excelente resultado clínico a los 45 días del paciente con una óptima cicatrización. Incluso quiero hacer hincapié en esta área donde dejamos el tejido cruento para cicatrizar. Observen ustedes qué buena cicatrización, cómo se forma un buen epitelio y un resultado excelente desde el punto de vista de que no presenta ninguna fístula, ninguna recidiva de esta comunicación. Otro caso, este es un paciente de una chica, practicaba deporte, se cayó, se clavó una vara en el paladar. También es una comunicación buconasal, pero en un sector más posterior, crónica, porque ya hay una conformación de un epitelio. De hecho, ya la habían intervenido en varias ocasiones, por eso ven algunas cicatrices en el paladar. Y yo lo que le propuse en este caso fue hacer un colgajo marginal circunscribiendo la comunicación, como están viendo acá que estoy diseñando, y un colgajo en raqueta palatino, no demasiado grande, porque la idea era que simplemente fuese lo suficiente para rotar y cubrir este primer plano que iba a ser el colgajo marginal. Aquí vemos cómo realizamos la incisión, que es una incisión que parece que fuera muy amplia para esa comunicación mucosa tan pequeña, pero en realidad tiene que ver con que el defecto óseo subyacente era de mayor envergadura que la comunicación clínica que observamos a nivel mucoso. Entonces, vamos a realizar esta incisión, evertimos los labios de la herida, suturamos, tallamos el colgajo en raqueta palatino, como los he mencionado anteriormente, y lo rotamos para cubrir el primer plano quirúrgico. De esta forma tenemos un cierre de la comunicación buconasal crónica por palatino, la zona palatina, perdón, y lo hacemos con una técnica a doble plano. ¿Qué es lo importante de resaltar esto? Que cuando uno rota el colgajo en raqueta palatino, ya sea hacia la porción palatina o hacia el vestíbulo, es decir, con la técnica de Wasmund o la técnica de Pichler, lo importante es ver el ángulo de rotación que no colapse el aporte vascular de este colgajo. Y eso lo observamos si hay presencia o no de isquemia en el extremo del colgajo. Otra cosa importante a tener en cuenta es, como mencionamos anteriormente, donde está el tejido cruento, que podemos dejarlo de esta forma, colocar gasa ioformada, cemento quirúrgico o otro material que guíe la cicatrización. Observemos aquí la sutura una vez repuesto el colgajo y vamos a ver la cicatrización. Observen cómo a las 96 horas vamos teniendo una buena cicatrización, se ve ahí todavía la fibrina que está cicatrizando a este nivel la herida, vemos cómo se va produciendo una cicatrización de todo este proceso, cómo el colgajo rotado presenta una buena vascularización, un buen color,
Y vamos a ver esta cicatrización 15 días después, como ya está en una situación mucho más favorable, estamos cursando acá la tercera semana casi. Entonces, porque recuerden que vimos primero 96 horas, después vimos 15 días después, y aquí vemos cómo se generó un nuevo epitelio y qué viene el cierre de la comunicación. Ya esto es una semana después de haber retirado la sutura. Para las comunicaciones sobre el paladar también podemos emplear el método de Cremer, sobre todo cuando tenemos comunicaciones muy amplias. El método en sí consiste en un colgajo invertido, donde el epitelio pasa a rotar y ser el nuevo piso de la estructura que vamos a cubrir, en este caso fosas nasales. Aquí podemos observar que es una de las excepciones de la norma porque en este caso, dada la magnitud de lo que es la comunicación, no se realiza un colgajo marginal para un primer plano, sino directamente que vamos a proceder a realizar el tallado de un colgajo bien amplio sobre soporte óseo y este colgajo se va a rotar en sentido invertido, por eso se llama la técnica del colgajo invertido, y queda el periósteo sobre la superficie donde estaba la comunicación y del lado contralateral el tejido óseo curvento hacia el medio bucal. Ambas estructuras después van a sufrir una transformación y conformar un epitelio. Otra posibilidad es que la comunicación bucosinusal se presente, o buconasal, en este caso es una bucosinusal, se presente en el vestíbulo bucal. En este caso se pueden hacer diferentes procedimientos. Una de las alternativas de cierre es hacer un colgajo marginal y un colgajo desplazando los labios de la herida, como habíamos también propuesto para el reborde. Aquí vemos una comunicación bucosinusal en el vestíbulo bucal, donde realizamos una incisión circunscribiendo la misma, recordemos siempre, sobre tejido óseo sano, es decir, superando no solo la comunicación mucosa, sino también la comunicación ósea, que es más amplia. Evertimos los labios de la herida, haciendo un decolado a espesor total, mucoperióstico, con un periostótomo justamente. Suturamos a nudos invertidos o enterrados, con una sutura como puede ser poliglactina 910 revestida en estrato de calcio. Y lo que es importante, vamos a comenzar con un periostótomo, recuerden siempre la parte cóncava contra el hueso y la convexa contra el periósteo, a espesor total, a alegrar los labios de la herida, hacer un leve decolado para permitir que tengan vuelo y puedan ser reposicionados. En algunos casos hay que valerse más de lo que es el colgajo superior que el colgajo inferior, porque tiene mayor posibilidad de elongación para llegar, como vemos en la imagen de abajo a la izquierda, para llegar a dar unos puntos de sutura, generalmente hacemos puntos simples, y producir el cierre final de esa comunicación. Observemos aquí un caso clínico que interviene hace tiempo. Este es un paciente que tiene una comunicación en el vestíbulo bucal. Le realizo una incisión circunscribiendo la comunicación, como ven aquí en la imagen superior derecha y superior izquierda. Se vierten los labios de la herida y una vez que se vierten los labios de la herida y se hace el cierre del colgajo marginal que va a configurar el primer plano, en este caso vamos a divulsionar, colocar una tijera cerrada y abrirla en el interior de los tejidos. ¿Para qué? Para valernos de que este labio de la herida superior pueda ser reposicionado y suturado en la zona del labio inferior de la herida. De esa forma se produce el cierre y se resuelve la comunicación sobre el vestíbulo bucal. Otra opción también para una comunicación en el vestíbulo es el método de Atshausen, donde se realiza un colgajo marginal y un colgajo pediculado vestíbulo distal. Aquí vemos en la imagen superior izquierda cómo estaríamos en presencia de una comunicación sobre el vestíbulo bucal. Realizaríamos la incisión marginal circunscribiendo la comunicación y lo que es importante, esta incisión, que siempre apoya sobre el tejido óseo sano, se prolonga con una incisión hacia distal, por vestibular, teniendo en cuenta que esto va a tener que rotar y cubrir el primer plano que vamos a lograr a este nivel. Aquí ven este dibujo de Juan Buratti, cómo se ve el cierre del primer plano y cómo se compensa con la rotación de este colgajo hacia este primer plano para ponerlo por encima y luego el afrontamiento de los labios de la herida. Aquí tenemos un caso clínico. Esto fue un paciente que operé con un gran proceso quístico asociado a un canino superior izquierdo. Si ustedes observan en la imagen, se realizó junto con la extracción del diente una amplia quistectomía del maxilar superior, lo cual generó como consecuencia en el toilet quirúrgico que se establezca una comunicación bucosinusal. Hay técnicas descritas en la literatura como la técnica de Danker, donde se hace una comunicación del proceso de la cavidad quística con el seno maxilar, pero en este caso fue fruto de un accidente quirúrgico, una maniobra donde se hizo el decolado
de la membrana quística que estaba en íntima relación con la membrana sinusal, dado que la expansión del proceso quístico había producido la lisis, la reabsorción de la cortical del piso de seno maxilar. Ahora bien, esto que genera que en el postoperatorio el coágulo de sangre no haya tenido la suficiente contención y haya generado una fístula, que es una comunicación bucosinusal a nivel del vestíbulo bucal. Para eso entonces lo que hago es una incisión circunscribiendo la comunicación ósea, que es bastante más amplia en este caso que la comunicación mucosa, se vierte en los labios de la herida y se sutura para hacer el primer plano marginal. Luego tallo, como ven en esta imagen inferior derecha de la pantalla, un colgajo distovestibular para poder rotarlo y cubrir este primer plano que hicimos el colgajo marginal. Aquí vemos cómo hacemos la rotación del colgajo que habíamos diseñado hacia distovestibular y lo reposicionamos cubriendo lo que es el primer plano, que es el plano marginal, ¿sí? Fíjense en la imagen superior izquierda cómo demarcamos la rotación. Aquí vemos en la imagen central cómo el colgajo es suturado en la posición que va a cubrir el primer plano, dando un buen resultado desde el punto de vista de seguridad. Y vamos a comenzar a producir la divulsión en toda el área periférica de los tejidos blandos para tratar de producir el cierre hacia la parte mesial. Por eso vemos cómo colocamos la tijera cerrada y la abrimos en el interior de los tejidos para producir la divulsión. Eso permite elongar los tejidos y suturar. Y observen la excelente cicatrización postoperatoria a los 45 días de la intervención. Otra opción que se nos presenta para cerrar una comunicación bucosinusal crónica en el vestíbulo bucal es hacer el método de Wasmund. Obviamente está indicado para maxilares con brechas sedéntulas donde está la comunicación, dado que el colgajo que se realiza es un colgajo marginal en el vestíbulo y se lo cubre con un colgajo en raqueta palatino. Observemos aquí las imágenes donde se ve el colgajo marginal, labrado, siempre sobre el tejido óseo sano, en la imagen central cómo el colgajo ya fue vertido y suturado, y cómo se talla en la imagen de la derecha el colgajo en raqueta palatino y se lo rota para cubrir la comunicación. Obviamente, como mencionamos, tiene que haber una brecha déntula para que sea factible, y aquí, al igual que las otras técnicas, como la de Pichler, vamos a dejar este tejido totalmente cruento en el paladar o vamos a colocar gasa formada o cemento quirúrgico. Además del colgajo marginal y la raqueta palatina, Wasmund propone otra técnica para las comunicaciones en el vestíbulo bucal, que son colgajos desplazados labiogingivales. Aquí vemos esta técnica donde describe básicamente la conformación ante una comunicación bucosinusal en el vestíbulo bucal de un colgajo marginal, el cual vamos a ver que vierte los labios de la herida, y luego va haciendo diseños de colgajos cuadrangulares, como vemos arriba a la derecha de la pantalla, donde este colgajo cuadrangular labiogingival es desplazado lateralmente, y luego va a realizar otro lateralmente a este primero, también desplazado. ¿Qué es lo importante de marcar de esta técnica? Que es una técnica que, si bien fue descrita hace muchos años, hoy ya no es pasible de emplear, si bien técnicamente se puede, pero no con el diseño original, dado que la proximidad de la incisión horizontal sobre la región gingival puede producir un efecto deleterio a la estética del paciente y genera un defecto muy importante para la reparación con los tejidos circundantes. Por lo tanto, aquí solamente el proceso puede ser de granulación. Pero obviamente produce un cierre ante comunicaciones muy amplias satisfactorio para lo que es la descripción de la técnica. Vamos a ver qué sucede si estamos en presencia de un paciente con una comunicación bucosinusal crónica, donde ya tenemos epitelio en la comunicación, el seno está sano, pero ahora tiene un cuerpo extraño en su interior. Es algo muy poco probable que suceda, pero puede ser que sea una alternativa que se nos presenta en la consulta y vamos a ver cómo la resolvemos. Básicamente, cuando tenemos una comunicación bucosinusal crónica con un seno sano y la presencia de un cuerpo extraño, tenemos que hacer un abordaje del maxilar superior, del seno maxilar, una técnica de Wasmund modificado generalmente. Se puede hacer con un colgajo de Wasmund como vimos en las agudas, pero generalmente para estos casos es preferible una técnica de Wasmund modificado, una prolongación horizontal anterior o posterior que nos permita una mejor accesibilidad al seno maxilar. Hay que extraer el cuerpo extraño y cerrar la comunicación mediante una técnica a doble plano. A diferencia de las agudas, donde hacíamos un colgajo tipo Wasmund modificado y cerramos desplazando únicamente la porción del colgajo que se denomina de Wasmund, que son las dos descargas
apicales y vestibulares que realizamos, en este caso vamos a hacer un colgajo marginal y el colgajo desplazado vestibular. Las indicaciones para estos pacientes son las mismas en cualquier otro paciente. Le vamos a dar indicaciones orales y escritas al individuo que estamos interviniendo y al familiar que lo acompaña. Vamos a indicarle que no realice succión, que no tome mate, que no fume, que estornude libremente colocándose una mano sobre el rostro para no expander más allá las partículas, pero que no se tape la nariz para estornudar. Las narinas no deben obliterarse. No tiene que hacer cambios posturales bruscos, no agacharse, no levantar cosas pesadas. La dieta blanda sin grumo para no contaminar la herida y por supuesto todas las técnicas de higiene que conocemos para el posoperatorio del paciente. Y por supuesto cobertura antibiótica analgésica durante el posoperatorio. Bueno, aquí tenemos un gráfico que es realizado por Juan Buratti y tuve el atrevimiento de hacerle una modificación, dado que en el libro de cirugía bucal de Ries Centeno está descrita la técnica del colgajo Wasmund modificado para las comunicaciones agudas y no para la crónica. Aquí lo que vamos a hacer, a diferencia de la aguda, es labrar este colgajo marginal que vemos acá con una línea naranja y ahora estamos resaltando con esta línea verde circundando la comunicación, y luego sí realizar el colgajo de Wasmund modificado, como habíamos visto en las comunicaciones bucosinusales agudas. Esto nos permitiría que con esta incisión, en la prolongación de la incisión horizontal que vemos aquí remarcada ahora a este nivel, en este sector, pudiéramos levantar un colgajo mucoperióstico y nos permitiese hacer a este nivel la antrotomía y luego rebatir el colgajo y suturar donde estaba posicionado. Este colgajo de Wasmund en la parte distal, en este caso de la cirugía, vamos a ver que luego de haber hecho el cierre de la comunicación bucosinusal con el colgajo marginal, se puede hacer una periosteoplastía a este nivel y elongar esto hacia la porción palatina. Ahora lo vamos a ver en el próximo gráfico. Aquí vemos el desarrollo de la imagen original del libro que la habíamos analizado en lo que era la técnica de las comunicaciones agudas. De hecho, estos últimos tres gráficos tienen una edición por parte mía, pero las primeras tres imágenes corresponden a la descripción de la técnica en el libro de Ries Centeno. Yo lo que le modifiqué acá fue cómo marcar la antrotomía en el sector anterior, como estamos viendo en la imagen del centro a la derecha, donde esa antrotomía nos permite luego rebatir el colgajo, suturar, y una vez que hemos hecho la sutura, hacemos ahí sí la periosteoplastía y llevamos esto hacia la porción palatina. Esto que estamos viendo encuadrado en la parte verde es lo que hacíamos en una aguda. Ahora en la crónica vamos a hacer lo mismo, solamente que vamos a hacer primero el colgajo marginal y luego toda la secuencia. Bueno, aquí podemos ver claramente cómo tenemos diseñado el colgajo marginal en esta línea anaranjada que remarcamos con la línea verde, y podemos observar cómo a este nivel encontramos el área de la antrotomía en la prolongación anterior de la incisión de Wasmund modificada. Una vez que abordamos el seno maxilar y sacamos el cuerpo extraño, en este caso puede ser una pieza dentaria, vamos a rebatir primero el colgajo en su porción mesial, vamos a aproximar los puntos de sutura como estamos viendo en la imagen central, y una vez que hicimos esto, como ya hicimos previamente en la instancia inicial el colgajo marginal, vamos a completar la periosteoplastía para elongar este colgajo y hacer el cierre del segundo plano como vemos a este nivel. En la zona de la antrotomía se cierra con un solo plano desplazado, dado que la antrotomía es apical con respecto a la incisión, y a este nivel tenemos la incisión marginal con el colgajo marginal y luego el segundo plano que es desplazado, que es el colgajo de Wasmund. Wasmund describió una técnica para poder hacer un abordaje del seno maxilar cuando hay un cuerpo extraño en un seno sano y hacer el cierre de una comunicación con el reborde en forma simultánea mediante una plástica por desplazamiento de un colgajo de encía y carrillo. Lo que describe la técnica es básicamente una incisión que en algunos casos está descrita con un colgajo marginal circundante a la comunicación y en otros con la remoción del epitelio en esta zona, y una incisión que viene desde la región del carrillo, toma la parte del fondo del surco, va a la región gingival y recorre toda esta anatomía para, si se hace o no el colgajo marginal, que es una alternativa, nosotros preferimos hacer siempre un colgajo marginal si vamos a emplear esta técnica, poder luego producir la rotación, como vemos aquí, del colgajo gingivo vestibular hacia la zona de la comunicación. Igualmente creemos que hay otras alternativas para hacer
este procedimiento que esta técnica, la cual produce indefectiblemente un defecto estético a nivel gingival en la zona mesial. Hay un método que, como vimos, es el de Pichler, que es el colgajo en raqueta palatino, que el doctor Carlos Alberto Benzini, quien fuera mi padre, en el año 1978 le hizo una modificación a la técnica para que el colgajo en raqueta palatino, cuando rote, en lugar de reposicionarse sobre el reborde alveolar en la comunicación obliterando el segundo plano, se introduzca por debajo de un colgajo vestibular a nivel superióstico, haciendo previamente una desepitelización del borde del colgajo a los fines que tenga una mayor retención. Ahora vamos a ver la técnica. Observen, esta es la técnica de Pichler original, donde se hacía primero el colgajo marginal, luego el colgajo en raqueta mesiopalatino, se lo rotaba sobre el reborde alveolar y se lo suturaba a ese nivel. ¿Esto qué es lo que genera? A veces produce un descenso de fondo surco vestibular a este nivel por la tracción del colgajo y obviamente eso es algo no deseable en los pacientes que son portadores, por ejemplo, de prótesis completa. Lo que mi padre diseñó en aquel entonces fue realizar un colgajo marginal, circunscribiendo la comunicación bucosinusal crónica con seno sano, y un colgajo en raqueta palatino, el cual después podría rotarse. Aquí vemos lo que marcamos al comienzo de la presentación, la importancia de que sea una comunicación bucosinusal crónica para que haya una continuidad del epitelio, tanto en la pared externa como en la pared interna de la comunicación. Fíjense aquí cómo se demarca lo que sería la zona del colgajo marginal y la zona del colgajo en raqueta palatina, donde el sector anterior se le quita todo el epitelio en esta zona para que cuando rote pueda colocarse por debajo del bolsillo que vamos a ver por vestibular. Aquí vemos el colgajo en raqueta palatino descendido y el aporte nutricio que genera la arteria palatina superior o descendente, aquí esquematizada. Aquí vemos el bolsillo que realizaba en esta técnica por vestibular, el cual desperiostaba justamente con un periostotomo, una legra, una espátula de Frers. Vemos cómo introducía una aguja de Reverdén desde la región facial geniana hacia la cavidad bucal para enhebrar una sutura que iba a estar en el extremo del colgajo en raqueta palatino. Una vez que desprendía el colgajo en raqueta palatino, iba a pasarle dos lazadas de sutura, una para traccionar con la aguja de Reverdén hacia la región geniana. Entonces, cuando retira la aguja de Reverdén, el hilo queda traccionando tanto por uno y otro chicote hacia la región facial y ahí lo sostenía en ese caso con un botón. Esta técnica obviamente hoy no podría ser empleada porque los pacientes son altamente demandantes de una resolución estética, pero estamos hablando de una técnica del año 1978. Así quedaba en la boca un sector anterior curvento, el colgajo en raqueta palatino rotado y la porción apical o el extremo del colgajo colocado a nivel superióstico por vestibular, traccionado hacia la región geniana, entonces no producía el descenso de fondo de surco. Bueno, aquí vemos un caso donde se presenta un paciente con una comunicación bucosinusal crónica que presenta un seno sano con una pieza dentaria en el interior del seno. Entonces se realiza el colgajo marginal, circunscribiendo la comunicación, se hace una incisión en fondo surco vestibular para abordar el seno maxilar con una entrotomía y extraer la pieza dentaria. Se labra un colgajo en raqueta palatino, en el cual se le quita la zona del epitelio en la parte anterior. Se realiza una incisión en fondo surco vestibular que se va decolando para que este colgajo en raqueta palatino rote y se traslade hacia el vestíbulo bucal. Aquí vemos cómo es desprendido ya la raqueta palatina descendida. Fíjense cómo aquí se introduce la aguja de Reverdén a nivel facial que va a ingresar hasta la cavidad bucal y va a tomar un extremo de los hilos que tiene el colgajo en raqueta palatino para retirar la aguja de Reverdén y que los hilos salgan a través de la piel y en este caso se fijen a lo que es unos botones que colocaba mi padre a nivel facial. Obviamente, reitero, esta es una técnica del año 1978. Estamos hablando de una técnica que tiene más de 40 años y obviamente los resultados que se obtenían en aquel momento eran más que satisfactorios. Observen lo que es la clínica del paciente cuando cicatrizan los tejidos y el excelente fondo de surco que obtenía con este procedimiento. Obviamente, esta situación de tener esos dos botones en el rostro hoy no serían aceptables por la mayoría de nuestros pacientes.
Y ahora vamos a analizar qué pasa ya no con un seno sano, sino qué pasa con un seno enfermo. Un paciente que viene a nuestra consulta con una comunicación crónica, donde ya se formó un epitelio, pero que a la evaluación clínica tiene un débito positivo en el seno, ya sea espontáneo o ante los lavajes, o que el paciente manifiesta sensación de pesadez, sensación de cacoxia o cualquier otro cuadro clínico que pueda ser sintomático o un signo clínico evidente de que tiene una infección sinusal. Más allá de los estudios complementarios que también los solicitamos. Entonces vamos a ver un paciente con una comunicación bucosinusal crónica, con seno enfermo, pero que no tiene pieza dentaria o un cuerpo extraño en el seno maxilar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en estos casos? Primero que todo, lo que vamos a hacer es indicar al paciente una antibiótico-terapia. Generalmente nosotros les prescribimos amoxicilina con ácido clavulánico 1 gramo cada 8 horas. Obviamente, si el paciente es alérgico a las penicilinas, la droga de elección para nosotros es la clindamicina 300 miligramos cada 6 horas. Hay que tener en cuenta que depende de los protocolos. Hay lugares como en Estados Unidos donde se recomienda el uso de la citromicina como una droga alternativa. Hay otros países que usan otro tipo de protocolo, pero nosotros en general utilizamos tanto en la universidad como en la práctica hospitalaria y en la práctica privada, como primera elección la amoxicilina con ácido clavulánico y segunda elección las clindamicinas, en este caso 300 miligramos cada 6 horas. Eso lo va a hacer durante 7 días, asociando en esos momentos los lavajes del seno maxilar con la técnica de Proetz, que ya vimos en el capítulo anterior, ambas cosas, antibiótico y lavaje, durante 7 días. Recordemos que estos lavajes se pueden hacer con una solución fisiológica isotónica con vasoconstrictor, como era originalmente la técnica de Proetz, o se puede hacer con una solución de Proetz total que contiene fenilefrina, neomicina, que es importante como antibiótico tópico, se recuerdan que hablamos por el pH neutro que tiene, que no altera la motilidad ciliar, una dexametasona y el solvente para reconstituirla que tiene clorfeniramina como una droga importante por su efecto antihistamínico. Vienen diferentes tipos de jarra con picos angulados como estamos viendo en el monitor para realizar los lavajes. Estos lavajes con la técnica de Proetz lo pueden hacer los pacientes en forma ambulatoria con diferentes tipos de elementos, lo pueden hacer con jeringas tipo Luger descartables o lo podemos hacer nosotros en la consulta odontológica como vemos aquí, ya sea con una solución fisiológica estéril, ya sea instilando solución fisiológica o Proetz total por una narina y por la otra aspirando, lo cual es muy importante para dar esa circulación del líquido y desplazar obviamente la colección hematopurulenta o purulenta que pueda existir en el seno maxilar. También recuerden que habíamos mencionado la posibilidad de hacerlo con la técnica de Proetz, modificada por Emilio de Lima, donde el paciente se colocaba en la camilla generando una hiperextensión del rostro, como vemos en esta imagen acá a la izquierda. Luego instilaba 2 centímetros cúbicos en la narina del lado afectado, rotaba la cabeza 90 grados hacia el lado afectado y luego tapadas las narinas y la boca efectuaba 6 inspiraciones nasales profundas, liberando la nariz después de cada inspiración para dar la posibilidad de que se produzca la circulación de ese líquido antibiótico que colocaba en la narina o solución fisiológica en todo caso. El octavo día, es decir, nosotros recordemos que dijimos, partimos de una comunicación bucosinusal crónica con seno enfermo, que vamos a darle antibiótico y lavaje durante 7 días. Al octavo día, nosotros realizamos un lavaje en la consulta a través de la comunicación, o podemos hacer la misma técnica de Proetz a través de lo que es el ostium en meato medio, pero lo que vamos a hacer en definitiva es lavar para ver si tiene algún débito positivo, sanguinoliento, hematopurulento o purulento. Más allá de la anamnesis, que el paciente nos va a referir seguramente una mejoría clínica, que no siente sensación de pesadez, que ya no siente cacoxia, que no siente gusto feo en la boca, etcétera, etcétera, etcétera. Hacemos el lavaje con solución fisiológica. Siempre recomiendo en estos tipos de lavaje en este día no usar, como se usa en algunos casos, a veces alguna solución que tenga algún pigmento, como puede ser una solución de rifamicina, que en algunos casos se utiliza para hacer lavaje de seno porque es una sustancia como todas las rifampicinas, un antibiótico que tiene muy buen efecto tópico. Entonces hay gente que realiza varios lavajes con solución fisiológica y el último lo usa con una solución de rifamicina. Ahora bien, ¿qué es lo importante de esto? Decía, lavarlo solamente con solución fisiológica para ver si hay un débito de alguna sustancia y que sea más visible
ese débito que puede llegar a tener el paciente. No teniendo ningún tipo de afección en el seno se va a hacer una conducta, teniendo el seno enfermo se va a tomar otra conducta. Si al octavo día el seno permanece enfermo, lo que vamos a hacer es una técnica radical del seno maxilar, que la habíamos visto en el capítulo de las comunicaciones bucosinusales agudas, cuando decíamos que se introducía al seno enfermo un cuerpo extraño o un seno enfermo que lo medicábamos durante 7 días y no remitía. En esto pasa exactamente lo mismo, hay que remover toda la membrana sinusal infectada, empleando un colágeno de Watts modificado con una prolongación anterior para hacer la antrotomía, y luego lo que hay que hacer es una contraapertura nasal cuando se hace la cirugía radical del seno. Recordemos que en ningún momento cuando se hace cirugía radical del seno se puede hacer un colágeno marginal, porque la continuidad de la membrana sinusal con ese epitelio y la mucosa oral ha sido interrumpida por quitar justamente la fuente nutricia que va a ser la membrana sinusal. Aquí podemos ver en la parte inferior lo que habíamos descrito para las comunicaciones bucosinusales agudas, cuando hacíamos cirugía radical del seno, que está en el libro de Ríe Centeno, y aquí podemos ver las imágenes que están presentes en el libro de Oribe a la hora de realizar una cirugía radical del seno, donde habla de lo que es una incisión en fondo de surco vestibular, despegamiento del colágeno mucoperióstico, un despegamiento de colágeno de espesor total, comenzar a hacer una antrotomía vestibular, donde se puede usar una fresa redonda número 8 o número 6 para hueso, como vemos aquí, haciendo unas pequeñas cribas, luego unirlas con cincel y escoplo o otro elemento asociado a un martillo. Se pueden usar lo que llaman las pinzas de Chitelli para dar una conformación más circular. Luego, una vez abordado el seno, se remueve toda la membrana sinusal y lo que se va a proceder a hacer es la contraapertura nasal, que va a permitir pasar un escoplo en bayoneta desde las fosas nasales hacia el interior del seno maxilar, o una pinza 20-25 que va a tomar el extremo de una gasa, la cual se va a retirar por fosas nasales, y ahí el cirujano va a hacer una maniobra que se llama normalmente de zapatero. Luego rellena todo el seno maxilar con la gasa y deja un fragmento que emerge por las fosas nasales y sutura luego de rebatir el colgajo. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos esa comunicación bucosinusal crónica con seno enfermo, sin cuerpo extraño, pero que responde favorablemente a la antibiótico-terapia después de 7 días y la baja del seno durante 7 días? Bueno, en ese caso se curó el seno maxilar y la comunicación puede ser tratada con una técnica de doble plano, como vimos al inicio de la presentación, para las comunicaciones bucosinusales crónicas, epitelizadas, con seno sano, sin cuerpo extraño. Aquí vamos a ver el caso clínico de una paciente que consulta con una comunicación bucosinusal crónica con seno enfermo, es decir, ya teníamos la presencia de lo que era un epitelio cubriendo toda la comunicación bucosinusal y el seno que presentaba un débito positivo ante los lavajes, que era seromático, entonces incluso en algunos momentos purulento. Entonces lo que decidimos fue darle cobertura antibiótica a la paciente, 1 gramo de amoxicilina con ácido clavulánico cada 8 horas durante 7 días y lavaje de seno con la técnica de Proets. En este caso la paciente usó solución fisiológica isotónica con un vasoconstrictor, pero en realidad podríamos haber utilizado también la solución de Proets total. Lo importante es que baldeó ese seno maxilar durante 7 días y el octavo día lo evaluamos, hacemos la consulta, hacemos el lavaje en el seno maxilar y como estaba todo en condiciones y la rutina prequirúrgica solicitada también así lo avalaba, procedimos a hacer la incisión circunscribiendo la comunicación bucosinusal, invirtiendo los labios de la herida y suturando para que quede el primer plano ya cerrado. A continuación, y gracias al aporte nutricio de la arteria palatina superior descendente que emerge por el orificio palatino posterior, vamos a poder hacer el diseño de un colgajo que sea de una base más estrecha que la longitud. Normalmente los colgajos tienen que tener una base más amplia que la longitud del colgajo para no tener un defecto nutricional en la parte del extremo del colgajo. Pero en este caso el colgajo raqueta palatino, como tiene el aporte nutricio de la arteria palatina superior descendente, es pasible de ver, como estamos viendo en esta imagen central, luego de hacer el colgajo marginal, tallar un colgajo en raqueta palatino, el cual se va a rotar y posicionar sobre vestibular, como vemos en la imagen de la derecha.
En la parte donde queda la zona cruenta podemos colocar, como en este caso, una gasa ioformada retenida con unos puntos, o podemos suturar y colocar un cemento quirúrgico u otro elemento que guíe la cicatrización, o directamente no colocar absolutamente nada y dejarlo cruento. Si tenemos una comunicación bucosinusal crónica con seno enfermo, sin cuerpo extraño, y el seno cura o no cura, hagamos la cirugía que acabamos de mostrar o lo que mostramos antes, la cirugía radical del seno, todos los pacientes tienen las mismas indicaciones orales y escritas de no realizar succión, no tomar mate, no fumar, estornudar libremente, no realizar cambios posturales bruscos, no levantar cosas pesadas, tener una dieta blanda sin grumos, flan, gelatina, yogur, helado, puré, todo lo que estuvimos viendo hasta aquí, los cuidados de higiene que corresponden y obviamente una cobertura antibiótica analgésica durante los próximos 7 días aproximadamente. Ahora vamos a ver la última opción que tenemos, que es una comunicación bucosinusal crónica con seno enfermo y cuerpo extraño. Al igual que en las agudas, cuando tenemos un seno enfermo con cuerpo extraño es imposible que eso cure. Entonces lo único que nos queda hacer es la cirugía radical de seno. Para hacer la técnica de Cadwell Look o cirugía radical del seno es importante extraer el cuerpo extraño que está presente en el seno, la membrana infectada del seno maxilar y hacer una contraapertura desde fosas nasales hacia el seno maxilar o a la inversa, pero que sea a través de lo que es el meato inferior. Es fundamental ese recaudo. Las indicaciones tienen que ser orales y escritas, no realizando en estos pacientes ninguna maniobra de succión, no tomar mate, no fumar, estornudar libremente, no realizar cambios posturales y una dieta blanda sin grumos básicamente. Indicaciones que se las damos una vez más, reitero, por escrito y en forma verbal al paciente y quien lo acompaña. Y luego la cobertura antibiótica y analgésica en caso de ser necesario. Bien, aquí podemos ver un caso de un paciente que se presenta a la consulta donde un profesional le había colocado un implante que se había introducido en el seno. En ese momento le habían dicho al colega que era posible que con un implante se vaya al seno pudiera sacarlo con algún inyectamento que pudiera enroscar en el mismo implante. Por lo tanto, intentó hacerlo con un bolotage de 2 milímetros, luego con uno de 3, finalmente con uno de 4 y quedaron todos los elementos dentro del seno. El tema es que el profesional que en ese momento dudó de decirle al paciente o no de esta complicación, el seno estaba ya con un proceso infeccioso incipiente, lo que generó que obviamente se genere una sinusitis mucho más marcada. Concomitantemente con eso, el paciente pierde estos implantes por procesos periimplantarios, fractura de uno de los implantes, fractura de los componentes protéticos, fractura del hexágono, es decir, diferentes situaciones clínicas que llevaron al paciente a tener un estado bastante desmejorado. Entonces el profesional que nos deriva el paciente nos pide que eliminemos estos cuerpos extraños del seno, que removamos los implantes fracasados, pero que el paciente no podía estar sin su prótesis, aunque sea transitoria, con cierta estabilidad en la cavidad bucal. Haciendo una evaluación clínica podemos observar aquí la fístula que presenta la comunicación bucosinusal, donde es una comunicación bucosinusal crónica con seno enfermo, con cuerpo extraño en el seno, que fistuliza, drena a través de esa comunicación y encima teníamos estos implantes que estaban todos fracasados. Entonces lo que le proponemos al paciente es lo siguiente: tomar una impresión del maxilar superior, hacer un vaciado con yeso, tallar el modelo haciéndole un flanco de fondo surco vestibular más pronunciado y de esa forma diseñar una prótesis que tenga previsto que aquí nosotros realicemos una profundización de fondo surco, dado que del lado contralateral no lo podíamos hacer porque vamos a tener que abordar el seno maxilar. Aquí vemos entonces que el laboratorio nos va a confeccionar una prótesis completa superior con un flanco vestibular mucho más pronunciado en el lado izquierdo del paciente. Aquí vemos cómo realizamos la incisión. Es importante incluir el área de la comunicación. Se hace una descarga a fondo de surco, se levanta el colgajo mucoperióstico. Observen aquí la comunicación bucosinusal que les refería por debajo del colgajo mucoso, que es más amplia que esta imagen puntiforme central a este nivel. Observemos que levantamos el colgajo mucoperióstico y vamos a exponer la tabla óseo-vestibular donde vamos a realizar la antrotomía. Aquí vemos cómo hacemos la antrotomía y cómo ya se observa al interior del seno un implante próximo a esa zona, el cual se lo toma con una pinza hemostática.
Retiramos el implante, retiramos los componentes protésicos uno por uno, los ball attach del seno maxilar. Es muy fácil extraer algo del seno maxilar, siempre digo lo mismo. Es como si tenemos una caja, esa caja tiene un contenido, esa caja la angulamos y siempre en este ángulo posterior inferior va a estar cualquier elemento que se va a ir a movilizar hacia ese ángulo. Lo mismo pasa en el seno maxilar, si nosotros las vamos, aspiramos y el paciente está en hiperextensión, siempre los cuerpos extraños los vamos a encontrar en el piso y en la pared posterior de ese paciente con la cabeza en hiperextensión. Una vez sacados los componentes protésicos del implante, vamos a eliminar la membrana del seno maxilar y vamos a hacer la contraapertura nasal. Observen aquí estamos retirando los componentes protésicos, el seno con la membrana infectada, todavía rojo sangrante, el seno sin la membrana, donde vemos toda la superficie ósea perfectamente expuesta. Vamos a regularizar los bordes de la antrotomía. Vamos a hacer la contraapertura nasal sacando el escoplo desde la nariz hacia la luz del seno maxilar para permitir lo que se llama la ostectomía de la pared medial de fosas nasales y seno, con lo que va a ser a través del meato inferior la nueva contraapertura sinusal. Aquí podemos ver cómo se introduce una pinza hemostática desde las fosas nasales hacia el seno maxilar. Se toma la punta de una venda ioformada, la cual se va a retirar por fosas nasales, como vemos en esta imagen. Y esta venda con iodoformo, en este caso tiene nitrofurazona y rifamicina en solución acuosa, para lubricar un poco lo que es esta gasa iodoformada, o en realidad venda. Se va a hacer la maniobra, se denomina de zapatero, es decir, donde la gasa pasa del seno maxilar hacia las fosas nasales y se hace un movimiento de zigzag antero-posterior. ¿Para qué? Para que en esa pared donde se produjo la fractura para pasaje de tanto de la pinza hemostática como después de la gasa, vayamos retirando un poquito más de gasa para que arrastre las esquirlas óseas que puede haber. Una vez que hicimos esto, un pequeño fragmento de la venda lo dejamos en la nariz saliente y lo cortamos. Y el resto de la venda ioformada se coloca dentro del seno maxilar. Retiramos los implantes que estaban fibrointegrados, uno por uno. Vemos que en algunos casos parecieran tener un poquito más de retención mecánica, por eso pasamos al inserto del set quirúrgico para hacer una contramarcha. Luego retiramos los implantes fibrointegrados y una vez que suturamos y reposicionamos el colgajo, vamos a poder hacer en el fondo surco vestibular una técnica de profundización de fondo surco mediante un electrobisturí que vamos a avanzar en forma delicada y va a ir separando los tejidos. Ahí vamos a presentar la prótesis, la vamos a adaptar y en el caso de ser necesario le hacemos un recondicionador de tejido para que cicatrice de una mejor forma toda esa área. Pasados los días vamos a poder ver que se logró una óptima cicatrización aproximadamente a las 3 semanas y realizamos la prótesis completa superior con ese flanco vestibular totalmente aumentado que le permite tener una situación de estabilidad mayor al paciente. Aquí vemos los implantes el implante con los aditamentos protésicos, el resto de los implantes removidos. Esta era la situación clínica preoperatoria de la paciente, la que ven abajo a la izquierda. En la línea media vemos la imagen postoperatoria a las 3 semanas. Analizado todas estas alternativas de los casos clínicos, vamos a recordar que en una comunicación bucosinusal crónica con un seno sano sin cuerpo extraño, lo que tenemos que hacer es un cierre en doble plano, donde el primer plano va a ser un colgajo marginal y el segundo colgajo puede ser un colgajo puente, un colgajo en raqueta palatino rotado o un colgajo desplazado de los labios de la herida. Y damos cobertura antibiótica. Si el seno sano tiene un cuerpo extraño, lo que tenemos que hacer es hacer la extracción del cuerpo extraño, que puede ser un resto radicular o lo que sea, y un cierre en doble plano. Un colgajo marginal más el colgajo de Wasm modificado que se desplaza para cubrir este primer plano. Recordemos que en la prolongación anterior del colgajo de Wasm modificado es donde vamos a hacer la antrotomía para poder después reposicionar el colgajo en su posición correcta. Si tenemos un seno enfermo sin cuerpo extraño en esta comunicación bucosinusal crónica, lo que tenemos que hacer es, como todo seno enfermo sin cuerpo extraño, tratar de que se revierta la infección. Por lo tanto, vamos a hacer lavajes del seno maxilar y cobertura antibiótica durante 7 días. Amoxicilina más ácido clavulánico, 1 gramo durante 7 días, cada 8 horas. Y todos los días lavaje del seno maxilar con la técnica de Proetz o
o la técnica modificada por Emilio de Lima, o los lavajes que podemos realizar nosotros a través de lo que es la comunicación bucosinusal, si es evidente y clínicamente considerable en la boca. Si el seno repara en el octavo día, vamos a ver que vamos a hacer un cierre en dos planos, como si fuera una comunicación bucosinusal crónica con seno sano sin cuerpo extraño, pero de persistir la infección en el seno, vamos a hacer una cirugía radical del seno, técnica de Cadwell-Look, en la cual es imperativo establecer una comunicación bucosinusal a través de lo que es el meato inferior, porque recordemos que ese epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado que iba a eliminar todos los detritus o cuerpo extraño a través del ostium hacia las fosas nasales en el meato justamente medio, no va a ser posible porque la membrana es una membrana reparativa sin cilias, entonces necesita un ángulo de declive lo más bajo posible. Esto mismo sucede cuando tengo un seno enfermo con cuerpo extraño. Sea una comunicación bucosinusal aguda o crónica, un seno enfermo con cuerpo extraño jamás va a reparar, por lo tanto tengo que hacer en todos los casos una cirugía radical del seno o técnica de Cadwell-Look. Recuerden que Cadwell-Look son dos autores diferentes que hicieron la misma descripción con muy poco tiempo, pero lo que es interesante en estos casos es que esta cirugía radical del seno, cuando la realice, siempre voy a tener que hacer el cierre en un plano, jamás puedo hacer un marginal, porque ese labio de la herida no tiene la posibilidad de estar continuado y nutrido por un aporte vascular desde la membrana sinusal. Entonces es importante en estos casos hacer la técnica de Wadhams modificada para que en la prolongación anterior hagamos la enterotomía, eliminemos toda la membrana sinusal y la contraapertura nasal, y que finalmente la parte del vestíbulo que se va a desplazar sobre el reborde haga el cierre de esta comunicación. Con esto vamos a dar por concluido este tercer capítulo de comunicaciones bucosinusales, donde acabamos de desarrollar todas las comunicaciones bucosinusales y buconasales que pueden existir con una continuidad del epitelio a través de las mismas, lo que lo conforma como comunicaciones bucosinusales o comunicaciones buconasales crónicas.